Dios bendiga a todos y gracias por estar aquí conmigo hoy. Hoy voy a compartir un testimonio poderoso, algo que cambió por completo la visión de una hermana sobre la verdad. Ella vio algo aterrador sobre la Madre Teresa, y estoy aquí para leer exactamente lo que escribió, sin cambiar ni una palabra. Mi nombre es Elizabeth. Tengo 78 años y mi fe católica siempre ha sido mi base, especialmente en momentos de duda y dolor. Hace 3 años, viví algo tan impactante que aún siento como si hubiera ocurrido ayer. Fue profundamente real, pero, antes de sumergirnos en esta historia, los invito a reflexionar conmigo. ¿Qué sostiene tu fe en los momentos más difíciles? Juntos, vamos a encontrar fuerza en la verdad. Déjenme contarles una historia sobre mi vida. Pasé mucho tiempo sirviendo a los demás, dedicando horas y más horas a la iglesia. Cada día allí me enseñaba algo importante: cuánto necesitan las personas amor y cuidado, especialmente en los momentos difíciles. Pero, ¿saben? Por más que lo intentaba, siempre sentía que estaba lejos de ser como la Madre Teresa. La Madre Teresa era diferente. Para mí, era como una santa, una verdadera heroína. Mientras yo hacía lo que podía, ella parecía lograr lo imposible. Imaginen, cuidaba a los enfermos, tomaba la mano de quienes estaban en sus últimos momentos, asegurándose de que tuvieran un instante de paz. Ayudaba a los leprosos, abrazaba a los olvidados por la sociedad, abría escuelas para niños pobres. Ella era una inspiración viva de la compasión, que aprendemos en nuestra fe católica. Solía leer sobre ella en revistas y periódicos, y cada historia solo aumentaba mi admiración. Para mí, la Madre Teresa no era solo una persona extraordinaria, sino un ejemplo vivo de lo que significa amar al prójimo. Y, en medio de todo eso, mi vida estaba a punto de cambiar por completo esa mañana siguiente. Después de terminar mis oraciones en la iglesia, regresé a casa sintiendo una paz muy agradable, como si todo estuviera en su lugar. Pero, más tarde ese día, algo extraño ocurrió. De repente, una presión fuerte se apoderó de mi pecho. Sentí como si el aire hubiera desaparecido y mi cuerpo ya no me obedeciera. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies y estuviera cayendo, casi saliendo de mi propio cuerpo. Miré a todos lados, tratando de entender dónde estaba, pero parecía que había caído en una pesadilla. El miedo empezó a crecer en mi pecho, y todo lo que quería era salir de allí. Sin embargo, mis pies seguían moviéndose hacia adelante, como si algo invisible me estuviera arrastrando, incluso en contra de mi voluntad. Fue un momento tan extraño y aterrador que, hasta hoy, siento un escalofrío al recordarlo. Mientras caminaba, cada paso parecía arrastrarme más hacia un lugar aterrador y oscuro. El miedo y el arrepentimiento se volvían tan intensos a mi alrededor que el aire parecía pesado, difícil de respirar. Fue entonces cuando me di cuenta, ese lugar era el infierno. No un lugar de fuego y llamas, sino un reino donde todo lo que te conecta al mundo desaparece. Solo quedaba el vacío, un arrepentimiento abrumador y un terror tan intenso que parecía devorarme. Allí, justo frente a mí, estaba la Madre Teresa. Sí, la mujer que siempre admiré, el símbolo de bondad y compasión. ¿Cómo podía estar allí, en ese lugar horrible? Pensé que debía ser un error. Tenía que serlo. Pero cuanto más la miraba, más real parecía todo. Estaba sentada en el suelo. Su rostro, antes lleno de paz, ahora mostraba dolor y cansancio. A su alrededor, había una oscuridad que parecía estar viva, como si la atormentara a cada segundo. Mi corazón se encogía mientras la imagen se volvía más clara. Aquello era una pesadilla que jamás podría haber imaginado. ¿Cómo alguien como ella podría estar allí? Me acerqué lentamente, casi sin querer creer lo que veía. Había arañas por todas partes. Eran enormes, con ojos brillantes y patas peludas, moviéndose rápidamente alrededor de Teresa. Teresa claramente estaba sufriendo. Su rostro mostraba un dolor imposible de imaginar, como si cada toque de aquellas patas finas y puntiagudas fuera una tortura. Podía verlas marcas de las picaduras en su piel, profundas y aterradoras.
Las arañas seguían tejiendo sus telarañas, cubriendo a Teresa poco a poco, centímetro a centímetro. Intentó moverse, levantó un poco las manos, pero la telaraña parecía hecha de hierro. Por más que lo intentara, no podía escapar. Su rostro reflejaba una mezcla de terror y desesperación, como alguien que sabe que está atrapado y no tiene forma de huir. No vas a creer lo que pasó. Era como si el mundo que conocía hubiera sido arrancado debajo de mis pies, dejándome en un vacío frío y aterrador. Estaba allí, atrapada en una visión que parecía más una pesadilla que la realidad. Y allí estaba ella, la Madre Teresa, una mujer que siempre asocié con la bondad, la luz, la paz. Dedicó toda su vida a cuidar a los pobres, a los enfermos, a aquellos que nadie más veía. ¿Cómo alguien así podría estar en un lugar tan oscuro? El ambiente era asfixiante, oscuro, denso, como si incluso el aire estuviera contaminado. El suelo parecía vivo, palpitante y, al mismo tiempo, muerto, cubierto por una oscuridad pegajosa. Y allí estaba ella, en medio de todo eso. Parecía tan pequeña, tan frágil, como si el peso de aquel lugar estuviera aplastando no solo su cuerpo, sino también su alma. A su alrededor, arañas gigantes se arrastraban con un propósito siniestro, tejiendo sus telarañas. No eran solo telarañas físicas, parecían hilos invisibles que envolvían algo más profundo. Cada toque de aquellas criaturas parecía arrancar un pedazo de su esencia, como si estuvieran absorbiendo su luz. Y lo peor, mi mente gritaba, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué hizo para merecer esto? Pero no había respuesta, solo el silencio ensordecedor de aquel lugar. Un silencio que parecía burlarse de mí, como si supiera que estaba completamente impotente. La Madre Teresa intentaba gritar. Podía ver el esfuerzo en sus ojos, en el temblor de sus labios, pero ningún sonido salía. Era como si hasta su voz le hubiera sido arrebatada. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes e incontrolables. Quería correr hacia ella, alejar a esas criaturas, liberarla de esa prisión infernal. Pero mis pies estaban inmóviles, como si las sombras a mi alrededor también me hubieran atrapado. Entonces, ella me miró. Esa mirada, mi corazón se detuvo. No era la mirada de paz y compasión que siempre había asociado con ella. No, era algo que parecía roto, lleno de arrepentimiento y dolor. Era como si, a través de esa mirada, intentara decirme algo, pedir ayuda o tal vez advertirme de algo que aún no comprendía. Quería gritar, luchar, hacer cualquier cosa para sacarla de allí. Pero, en ese lugar, no había espacio para la esperanza. No había luz, ni redención, solo un vacío opresivo que consumía todo. Era como si el peso del mundo estuviera aplastando a esa mujer. Parecía sola, como si algo estuviera devorando su alma desde dentro. Era extraño pensar que alguien que un día había sentido el amor de Dios tan intensamente en su vida ahora pudiera estar tan lejos de eso. La soledad que sentía era asfixiante, casi imposible de soportar. Con las manos temblorosas, las levantó al cielo y gritó con todas sus fuerzas, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no me ayudas? ¿No escuchas mis gritos? Era como si sus palabras desaparecieran en el vacío, devoradas por una oscuridad que parecía infinita. Su piel parecía seca, quebradiza, casi como arena que se desmorona al más mínimo toque. No había alivio. El deseo de un simple gesto de consuelo, un toque, una palabra amable, crecía dentro de ella como un agujero que nunca dejaba de profundizarse. Pero allí no había nadie. Extendía las manos, llamaba, esperaba. Pero el silencio y la oscuridad eran todo lo que encontraba. Parecía que la oscuridad a su alrededor tenía vida propia, como si estuviera allí para devorarla, llevándose consigo hasta el último rastro de esperanza que le quedaba. Se dio cuenta de que estaba completamente sola, separada de Dios y del amor que un día llenó su corazón. Todo lo que conocía y amaba parecía haberle sido arrebatado. Y, en ese momento, una verdad dolorosa la golpeó.
Teresa se sentía aislada, como si no hubiera nadie más a su lado. Esto abrió heridas en su corazón que nunca cicatrizarían. El dolor no era solo físico, era como un agujero gigante. Dentro de ella, un silencio aterrador que devoraba cualquier grito. Estaba perdida, llena de arrepentimiento y tristeza, sin saber cómo salir de esa oscuridad. Mientras la observaba, algo increíble sucedió. Una luz apareció en medio de la oscuridad, iluminando partes de la vida de Teresa. Era como una película, mostrando todo lo que había hecho. Vi momentos en los que parecía ser una persona amable y dedicada, ayudando a los pobres con donaciones. Pero, a medida que la luz revelaba más, surgían verdades ocultas, cosas que nadie sabía sobre ella. Hubo una vez una historia que no todos conocían, oculta bajo la superficie. Teresa era vista por muchos como una mujer santa, dedicada a ayudar a los más necesitados. Había acumulado una gran fortuna gracias a generosas donaciones destinadas a los pobres. Pero aquí viene la parte que nadie esperaba. Gran parte de ese dinero nunca llegó a las personas que realmente lo necesitaban. Grandes sumas desaparecían en el camino, desviadas por redes financieras dudosas y personas involucradas en escándalos. Peor aún, algunos ricos que hacían las donaciones terminaban utilizando ese dinero para sus propios intereses. ¿Y sabes qué hacía Teresa? Guardaba silencio para proteger a esas personas y, por supuesto, también su propia reputación. Cuando descubrí todo esto, fue como recibir un golpe inesperado. La Teresa que admiraba y la Teresa que estaba detrás de esa fachada parecían dos personas completamente distintas. El público la veía como una mensajera de Dios, un alma pura. Pero, tras bambalinas, parecía manipular a las personas de acuerdo con sus propias creencias. Mientras estas imágenes llenaban mi mente, una frase de las Escrituras surgió como un susurro que se convirtió en un grito. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11, 14-15. Era como si esas palabras fueran la clave para descifrar todo lo que estaba viendo. De repente, las piezas encajaron, y la figura que el mundo idolatraba como un faro de bondad comenzó a revelar su verdadero rostro. Teresa, aclamada como una santa viva, tenía un brillo que, en la superficie, parecía iluminar. Pero allí, en el lugar más oscuro del alma humana, su luz se veía opacada por sombras profundas e inquietantes. Teresa creía firmemente que el sufrimiento era un medio para conectarse con Dios, un canal sagrado para alcanzar la gracia divina. Al principio, esa idea parecía casi poética, pero, cuanto más reflexionaba, más esa idea se transformaba en una angustia dentro de mí. Las imágenes mostraban su rostro sereno, negándose a ofrecer alivio a personas que suplicaban ayuda. La devastación se apoderó de mí cuando comprendí el impacto de sus acciones. Teresa tenía en sus manos el poder de aliviar dolores, sanar heridas, traer consuelo. Pero eligió otra cosa. Utilizó el sufrimiento como una herramienta, un medio para diseminar sus creencias. Era como si creyera que, al permitir que las personas permanecieran en el dolor, estaba salvando sus almas. Sin embargo, en lugar de traer luz al mundo, sus decisiones parecían crear aún más oscuridad. A medida que más detalles de su pasado se revelaban, surgió una nueva comprensión. Teresa no era tan pura ni altruista como el mundo creía. Cada pecado, cada omisión, cada decisión que se presentaba ante mí era un golpe que desmoronaba la imagen perfecta que tantos admiraban. Era difícil aceptarlo, casi imposible, que esa mujer, vista como un símbolo de bondad, hubiera caído tan profundamente en su propia oscuridad. Y, aún así, no era una oscuridad cualquiera. Era una oscuridad que brillaba, engañosa, como si fuera luz. Y entonces lo entendí, lo que muchos veían como santidad, allí parecía más un reflejo distorsionado de la verdad. Su luz, tan admirada, ocultaba algo terrible. Fue doloroso, desgarrador, comprender cómo se había perdido en ese laberinto de buenas intenciones que, al final, pavimentaron un camino oscuro.
Lo que más me impactó fue darme cuenta de que no solo estaba triste, sino llena de arrepentimiento. El rostro que antes mostraba una sonrisa cálida ahora reflejaba dolor y culpa. Parecía que su infierno no era un lugar físico, sino sus propios errores y recuerdos, de los que no podía escapar. Era como si estuviera siendo juzgada por un tribunal invisible, y el veredicto fuera dictado por sus propios remordimientos. Me sentí dividido, confundido. Era difícil creer que alguien como Teresa, a quien siempre había visto como un símbolo de bondad, pudiera estar tan destruida. Todo esto me afectó, de una forma que ninguna lección o historia lo había hecho antes. Ver a Teresa así, tan distante de la persona que conocía, puso mi mundo patas arriba. Fue como si cada valor que tenía fuera cuestionado en ese momento, mientras veía todo suceder ante mis ojos. ¿Sabes cuando alguien, en lugar de compartir amor y esperanza, termina creando una forma de pensar que atrapa a otros en sus propias ideas? Fue exactamente eso lo que ocurrió con Teresa. Ella pensaba que estaba ayudando, pero veía a quienes no compartían su fe como inferiores, como si valieran menos. Al mismo tiempo, se presentaba como una sierva fiel de Dios, pero, en realidad, engañaba a las personas con una visión distorsionada de lo que realmente es sagrado. Era visible en su rostro que estaba arrepentida. Sus labios temblaban, como si estuviera luchando con algo dentro de sí. Pero no decía nada, como si librara una batalla interna. En ese momento, un versículo de la Biblia vino a mi mente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21 de la mañana -23. Era como si ese versículo resumiera perfectamente lo que estaba sucediendo. Ella creía que hacía lo que Dios quería, pero, en realidad, estaba engañando a otros al presentar sus propias ideas como si fueran la voluntad divina. En mi mente, podía ver su ilusión. Parecía ofrecer ayuda, pero escondía la verdad detrás de toda la admiración que recibía. En lugar de guiar a las personas, Teresa se convirtió en víctima de su propia fe ciega. Cuando estas verdades salieron a la luz, un profundo sentimiento de tristeza y confusión se apoderó de mí. Fue difícil aceptar lo que tenía delante. Cuando miré a Teresa en ese momento, no vi a la persona fuerte y sabia que creía conocer. Vi a alguien triste, cargando el peso de sus propios errores. Y eso no solo me hizo cuestionarla a ella, me hizo cuestionarme a mí mismo. ¿Realmente sabía distinguir entre el bien y el mal? Al ver a Teresa así, enfrentando sus arrepentimientos y sin nadie que la consolara, entendí algo muy difícil de aceptar: no era la persona que pensé que era. Todos esos años creyendo que era justa desaparecieron en un instante. Me sentí vacío, como si hubieran arrancado una parte importante de mí. Teresa estaba sola, sin respuestas, y eso me obligó a mirar mi propia fe y mis dudas como nunca antes. Fue como despertar de un sueño y descubrir que la realidad era mucho más dura. Era como si estuviera en un sueño, tratando de entender algo que antes parecía tan claro. Al ver quién era realmente Teresa, sentí un golpe en el corazón. ¿Estaba equivocado en todo lo que creía? Pensé para mí mismo. Siempre vi sus buenas acciones como reflejos del amor de Dios e intenté iluminar mi vida con esa luz. Pero, de repente, todo parecía diferente. Empecé a darme cuenta de que, detrás de esas buenas acciones, había orgullo y egoísmo escondidos. No fue solo Teresa quien cayó de mis ojos. Parecía que mis propias creencias se estaban desmoronando. Poco a poco, fui entendiendo algo que nunca había notado. Estaba viviendo mi fe como un robot, aceptando todo sin cuestionar. Pero ahora, las preguntas que evitaba comenzaron a surgir. ¿En qué creo realmente? ¿A quién o a qué estoy sirviendo? Ver el lado oscuro de Teresa me hizo detenerme y mirar dentro de mí, hacia mi relación con Dios y cómo veía el mundo. Fue aterrador, como si todo a mi alrededor estuviera en penumbra. Pero, en el fondo, una pequeña luz comenzó a brillar. Fue en ese momento cuando entendí
La fe no se trata de seguir a alguien o algo ciegamente. Se trata de encontrar la verdad dentro de nosotros mismos, aunque el camino sea difícil. El momento más impactante fue cuando vi a Teresa, en el infierno. Eso me sacudió, completamente. ¿Sabes qué aprendí de eso? Que no se puede juzgar las cosas solo por su apariencia. A veces, la bondad que vemos por fuera puede ocultar algo muy oscuro por dentro. Fue como si Dios me estuviera diciendo, oye, mira más allá de lo que parece. Obvio, busca lo que es verdadero, lo que realmente importa en la fe. Después de eso, comencé a pensar en todo lo que creía y me di cuenta de que necesitaba replantear mis prioridades. Era como si fuera el momento de limpiar verdaderamente mi alma, dejar de lado todo lo superficial y centrarme en lo que realmente me conecta con Dios. En el fondo, creo que ver a Teresa allí fue una gran lección para mí. Fue una advertencia, ¿sabes? Ahora entiendo que este viaje para acercar mi corazón a Dios es lo más importante que puedo hacer. Y, sinceramente, siento que apenas estoy empezando a comprender todo esto.